Lárgate a la cama de una vez, que están por llegar mis invitados exclusivos y no necesito estorbos en la sala, me vociferó Roberto, dándome un empellón en el hombro hacia la penumbra del pasillo, mientras yo aún apretaba el paño de secar. Mi nombre es Carmen, cuento con 68 años de edad y he pasado la última década preparando los banquetes que otros devoran. Lo que aquel hombre ignoraba por completo es que la titularidad y las llaves de esta propiedad siempre han reposado en mi poder. Toda esta pesadilla se había gestado varias horas atrás, a eso de las 4 de la madrugada, cuando el viento helado de diciembre aún se filtraba por las rendijas de los cristales de la cocina. A esas horas, la vivienda descansaba en un mutismo total. Era la única fracción del día en la que yo percibía que este espacio volvía a ser mío. Me incorporé del colchón soportando la habitual punzada en las rodillas. Un dolor crónico que me persigue desde hace tiempo, pero al cual me acostumbré porque las obligaciones no entienden de achaques. Me calcé mis zapatillas desgastadas, me cerré la bata de lana que mi difunto marido, Arturo, me obsequió en nuestra última Nochebuena juntos, y me dirigí paso a paso hacia mis dominios. La cocina parecía una nevera, pero no tardaría en calentarse. Prendí el tubo fluorescente, que titiló un par de instantes antes de bañar de luz los azulejos blancos. Sobre la isla de trabajo, monumental y pálido, descansaba el pavo de 10 kilos que llevaba descongelándose desde el martes. Junto a él, un enorme pernil de cerdo envuelto en film esperaba su momento. 20 comensales. Esa fue la cantidad exacta que Roberto había dejado caer la semana anterior, con la misma ligereza de quien solicita un café. 20 individuos de su compañía, los flamantes socios, los capitalistas que, según sus palabras, le transformarían el futuro. Me enjuagué las manos bajo el chorro gélido usando jabón en pastilla, notando cómo el frío me entumecía las articulaciones. Agarré mi mandil azul, aquel de las orillas deshilachadas por el uso constante, y lo amarré a mi cadera. Aquel lazo representaba mi armadura de combate. Inicié la preparación del marinado. Pelar dientes de ajo enteros, machacar pimienta negra, sacar el jugo de naranjas agrias, hasta que el cítrico me escoció en una pequeña herida del dedo índice. Eché todo al vaso de la licuadora junto a un chorro generoso de vino blanco económico, vinagre de manzana, comino, orégano deshidratado por mí misma al sol y un puñado de sal marina. El estruendo del aparato rasgó el mutismo matutino, pero tenía la certeza de que ninguno en el piso de arriba abriría los ojos. Tienen un dormir profundo, el sueño de quienes confían en que otra persona madruga para sostenerles su universo. Embadurné el ave con el adobo, deslizando mis dedos bajo la piel helada, frotando la carne para que la sazón llegara hasta el mismo hueso. Resulta ser una labor agotadora y física. Mis articulaciones se quejaban a cada instante, pero yo continuaba. Recordaba a Arturo. Él acostumbraba a madrugar a mi lado. Se acomodaba en la silla del rincón sosteniendo su café oscuro para hacerme compañía. No preparaba los platos, pero me alcanzaba los utensilios. Me narraba bromas simples en susurros para no desvelar a nuestra niña, Valeria. Y cuando el platillo estaba a punto para ir al horno, él era el encargado de alzarlo con su fuerza. Hoy en día, Arturo lleva un lustro sepultado y yo me vi obligada a cargar las cosas pesadas en soledad, literalmente, con un desgaste que me arrancó un quejido, levanté la pavera de aluminio y la introduje en el horno precalentado. A las 6, el aroma asado y condimentos ya comenzaba a inundar la residencia. Tomé asiento por vez primera durante escasos 5 minutos para beber una infusión de canela y caldear mis palmas con la taza. Observé a través del cristal cómo el amanecer despuntaba, tiñendo el horizonte de un tono celeste y gélido. No existía margen para el reposo. El pernil de cerdo demandaba su marinado particular, esta ocasión a base de chiles secos, clavo, achiote y zumo de piña. La dinámica reinició. Picar, triturar, frotar, cocinar. A las 8 en punto descendieron mis nietos, Leo, de 7 años, y la menor, Mía, de 4. Irrumpieron veloces en la cocina en ropas de dormir, cautivados por la calidez y los aromas. «Huele riquísimo, abuelita», exclamó Leo, aferrándose a mis piernas. La fatiga se esfumó por un instante. Ellos son mi punto débil, mi flaqueza eterna.
Cada acto que realizo, cada quemazón en mi piel, cada molestia lumbar, es exclusivamente por su bienestar. Les armé un almuerzo express, huevos revueltos acompañados de frijoles refritos y tortillas humeantes. Los ubiqué en la mesita de la cocina y los contemplé mientras comían. Les había confeccionado unos jerseys rojos para que lo lucieran esa velada. Invertí mis madrugadas de noviembre tejiendo a escondidas a fin de darles esa alegría. A las 9 se asomó Valeria. Mi hija avanzó arrastrando las zapatillas, envuelta en una elegante bata de seda que su marido le adquirió en uno de sus viajes. Mostraba el cabello alborotado y una mascarilla verdosa cubriéndole la cara. «Mamá, ¿cómo llevas los preparativos?» Roberto está al borde de un ataque, me comentó sirviéndose café sin molestarse en cruzar miradas conmigo. El ave ya casi sale, hija. El pernil entra en breve. Solo resta preparar los dulces, el puré, la ensalada frutal y la pasta, le repliqué secando mis manos en la tela del mandil. Ay, menos mal. Pasa que hoy es un día vital para él. Vienen los propietarios de la firma. Todo debe lucir impecable, mamá. Impecable. Y nada de sacar platos rotos, de acuerdo. Los títulos de propiedad figuran a mi nombre. Arturo y yo la edificamos bloque a bloque, pero al enviudar, Roberto dictaminó que lo idóneo era instalarse aquí para vigilar mi salud. Con el paso de los meses reemplazaron el mobiliario, pintaron los muros de tonos plomizos y apáticos que detesto, y me marginaron a la recámara del fondo, contigua al patio de labores. Yo lo toleré callada. Lo toleré porque pertenezco a esa camada de mujeres que asume que la armonía del hogar pesa más que la dignidad personal. Asumía que agachando la cabeza, siendo servicial, preservaría el cariño intacto. A las 11 del día arranqué con la repostería. El bochorno en la cocina resultaba asfixiante, un choque brutal respecto al frío exterior. Armé la masa para la tarta de manzana, mezclando la harina con la mantequilla helada hasta que me punzaron las falanges. Quité la piel a 3 kilos de manzanas cortándolas en láminas delgadas, revolviéndolas con azúcar rubia, canela y una pizca de nuez moscada. Posteriormente, derretí el caramelo destinado a un par de flanes napolitanos. El líquido a alta temperatura saltó del recipiente y una gota se estrelló contra mi antebrazo derecho. Apreté la mandíbula, dejé escapar un siseo por el ardor, corrí al fregadero y me apliqué agua helada. Se me formó una ampolla escarlata y dolorosa, pero no paré. Me era imposible parar. Si el postre no se hacía a tiempo, no lograría solidificarse en la nevera. A la 1 de la tarde, Roberto hizo su irrupción inicial en la cocina. Vestía indumentaria deportiva exclusiva, charlando por su móvil en tono elevado y sacando pecho. Cortó la llamada y me inspeccionó de arriba abajo. Yo me encontraba empapada en sudor, con mi cabellera blanca pegada a las sienes, moviendo la olla de la pasta. «Carmen», me llamó omitiendo cualquier cortesía. «Más te vale que tengas encendido el extractor. No voy a permitir que el ambiente huela a comedor barato cuando aparezcan mis socios». «El extractor funciona, Roberto, pero estoy guisando para una 20 de bocas». «Lo lógico es que huela a comida», le respondí en un susurro, sin detener mi tarea. «Pues abre las cristaleras y, por el amor de Dios, oculta esas ollas espantosas de peltre. Me niego a que mis colegas vean semejante pobreza. Emplea los refractarios de vidrio que adquirimos hace un mes». Experimenté un nudo en la boca del estómago, una amalgama de pena y coraje antiguo, pero me lo guardé. Fui a abrir el ventanal y la brisa congelada impactó mi espalda húmeda haciéndome tiritar. Trasladé los alimentos a las bandejas de cristal, que resultaban pesadas y difíciles de agarrar, tal como él exigió. A las 3 tocó el turno de montar la mesa, el robusto mueble de madera oscura que Arturo consiguió con su primera bonificación importante. Me dirigí a la vitrina y extraje el mantel blanco de lino bordado a mano que perteneció a mi madre. Únicamente lo sacábamos para celebraciones verdaderamente exclusivas. Lo desplegué a lo largo del tablero y deslicé la plancha caliente directo sobre el tejido para borrarle cualquier pliegue, encorvando mi postura sobre la mesa hasta que los riñones me suplicaron piedad. Acto seguido saqué la vajilla de lujo,
la cubertería plateada que me tocó frotar pieza por pieza utilizando bicarbonato y limón debido a lo opaca que estaba por la falta de uso. El pánico se desató en la vivienda. Escuché los pasos apresurados de Roberto bajando por la escalera, abotonándose los puños de un traje impecable. Emanaba una fragancia de loción cara y penetrante que inundó el corredor, anulando por completo el aroma a canela de mis postres. Valeria descendió detrás de él, vistiendo un ceñido vestido oscuro, zapatos de tacón muy alto y un maquillaje impecable, jalando a los pequeños por las manos. Leo llevaba puesta la rígida camisa que su padre le había obligado a usar, y tenía los ojos rojos de tanto sollozar. Yo me encontraba ubicada en el pasillo que conecta la zona de la cocina con la entrada, muy cerca de la sala de estar. Apretujé el trapo de tela con el que me estaba secando el sudor del rostro. Di un paso al frente. Mi objetivo era de lo más simple, abrir la entrada, recibir a los visitantes dándoles las buenas noches con una sonrisa y, enseguida, retirarme sin hacer ruido hacia mi cuarto para cambiarme de ropa. Esta era mi casa, la cena era ahora mía, el esfuerzo me pertenecía. Anhelaba, como mínimo, darles la bienvenida. Roberto se detuvo abruptamente al darse cuenta de mi presencia. Su mirada me escaneó de los pies a la cabeza con un asco que no hizo el menor esfuerzo por disimular. Observó mi pelo desordenado, mi frente brillante por la transpiración, el delantal manchado con jugos de la carne, la quemadura en mi brazo y mis zapatos desgastados. Se dio cuenta de todos los sacrificios que yo había hecho para que él tuviera su cena ideal, y lo único que sintió fue vergüenza. La campana de la puerta volvió a sonar, esta vez con mayor insistencia. Desde el exterior de la gruesa puerta de madera se escuchaban risas y voces entusiastas. Di otro paso en dirección a la entrada. Yo me encargo de abrir, Roberto, no te preo, intenté decir. Me dio un empujón hacia atrás, obligándome a recular hacia las sombras del pasillo que llevaba a los fogones. El golpe tuvo la fuerza suficiente para hacerme tropezar, desequilibrándome sobre mis maltrechas rodillas. Tuve que aferrarme al marco de la pared para evitar caer al suelo. Vete a dormir inmediatamente, que mis invitados de lujo están aquí y no quiero estorbos en el salón, me siseó lleno de rabia, apretando la mandíbula para que los de afuera no lo escucharan. Me quedé paralizada. El aire se me atoró en la garganta. Lo miré fijamente a los ojos, esperando encontrar alguna señal de arrepentimiento. No había rastro de duda, solo una necesidad urgente de esconderme, solo un desprecio absoluto. Volteé la cabeza poco a poco para mirar a Valeria, mi propia hija. Aquella niña a la que le curé las rodillas raspadas, a la que le pagué la carrera vendiendo postres, la mujer por la cual yo había aceptado encerrarme en la habitación del fondo. Valeria estaba parada a un par de metros de distancia. Vio cómo me empujaban. Escuchó el insulto. Y, en lugar de defenderme, en lugar de exigirle a su esposo que no me tocara, Valeria agachó la cabeza hacia el suelo de mármol. Hizo como si le estuviera acomodando el cuello de la ropa al pequeño Leo. Se hizo la sorda y la ciega. Esa indiferencia fue un segundo impacto, mucho más destructivo que la agresión de Roberto. La puerta sonó por tercera vez. Vuelve a tu habitación, Carmen. Ya hiciste tu trabajo, ahora desaparece, me repitió mi yerno, soltando mi hombro y dándome la espalda de inmediato, cambiando su expresión de furia por una sonrisa enorme y falsa mientras se dirigía a abrir. ¿Qué tal, don Mauricio? ¡Qué alegría! Pasen, adelante. Bienvenidos a nuestra humilde casa, escuché que decía Roberto con un tono dulce y servicial, abriendo de par en par. Pasen, por favor. Mi esposa y yo les hemos preparado una cena maravillosa. Sentí que algo dentro de mí, algo tierno y cálido que había mantenido con vida durante años por puro amor a mi familia, se secó de repente. Fue una experiencia física, como si me hubieran arrojado un balde de agua congelada sobre las brasas del corazón. El cansancio extremo, el dolor de la espalda, el ardor de la ampolla, todo se esfumó, siendo reemplazado por una claridad mental fría y absoluta. Me habían visto como una simple sirvienta durante tanto tiempo que olvidaron por completo quién era la verdadera dueña de la vivienda. Se olvidaron de que el pavo no se cocina por arte de magia, que la mesa no se arregla sola,
y que el encanto de este hogar no provenía de los ingresos de Roberto, sino del esfuerzo de mis manos? Querían que fuera invisible, que me quedara en las sombras, haciendo funcionar el engranaje de sus vidas perfectas sin estropearles la estampa familiar. Bajé la vista hacia mi delantal sucio. Miré hacia los fogones, donde los hornos aún desprendían calor y la comida humeaba en sus elegantes recipientes. Después, fijé mis ojos en la puerta de mi cuarto, al final del corredor. Poco a poco, sin hacer el menor ruido, llevé las manos hacia mi cintura. Deshice el nudo de mi delantal azul. Permití que la tela cayera al piso con un suave susurro. Tiré encima el trapo que usaba para limpiar. No dije absolutamente nada. No miré hacia el salón iluminado, donde Valeria estaba recogiendo los abrigos de los invitados. Caminé por el pasillo en penumbras, arrastrando un poco los pies, pero manteniendo la espalda más recta de lo que la había tenido en toda una década. Entré a mi pequeña habitación sin encender la luz. Agarré el picaporte metálico y cerré. El sonido del pestillo encajando fue seco y definitivo, cortando de golpe las risas artificiales que provenían de la sala. Me senté en el colchón a oscuras, escuchando cómo, en el comedor, empezaban a servirse el festín que yo misma había preparado. No tenían la menor sospecha del enorme vacío que acaban de generar. No sabían que, al cerrarse esa puerta, el motor que le daba vida a todo su mundo se había apagado para siempre. Dentro de la oscuridad de mi cuarto, el silencio me zumbaba en los oídos, pero esa tranquilidad duró muy poco. Unos pocos segundos después de cerrar con seguro, el ruido de la celebración empezó a traspasar las delgadas paredes de mi dormitorio. Escuchaba el sonido del cristal fino chocando en los brindis, el tono grave de los hombres hablando de sus empresas y las risas ensayadas de las mujeres. Logré distinguir la voz de Roberto, fuerte y llena de confianza, dominando el lugar que Arturo y yo habíamos levantado con años de esfuerzo y madrugadas. Brindemos por los nuevos proyectos, don Mauricio. Resonó la voz de mi yerno, viajando por el pasillo hasta mis oídos. Y por las asociaciones que nos llevarán a la cima. Esta casa es su casa. Lo decía lleno de arrogancia, regalando un espacio que no le pertenecía en absoluto, pisando el suelo que yo me había encargado de pulir estando de rodillas. Me quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo la quemazón de la ampolla en mi brazo derecho, justo donde me había salpicado el caramelo hirviendo. Levanté la mano en la oscuridad y toqué la herida con la yema del dedo. El dolor fue agudo, limpio y muy real. Me sirvió para aferrarme a la realidad presente. Durante los últimos 5 años, desde aquel día en que le cerré los ojos a Arturo en la cama del hospital, había estado viviendo en una especie de letargo consentido. Caminaba por los pasillos de mi propia vivienda pidiendo disculpas, haciéndome a un lado para no molestar, tragándome los malos tratos con la falsa esperanza de que mi obediencia me ganaría el cariño de mi hija y la paz de mis nietos. No obstante, la agresión de Roberto, aquella mano pesada empujándome como a un perro al que se saca a la calle, había roto la ilusión. Y el silencio cómplice de Valeria, con la mirada fija en el suelo mientras su marido me humillaba, terminó de hacer pedazos lo que quedaba. Me levanté. Mis rodillas crujieron con el ruido sordo de siempre, pero esta vez decidí ignorarlas. Encendí la pequeña lámpara que estaba sobre mi buró de madera barata. La luz cálida iluminó mi refugio, una cama individual, un armario económico que Roberto había comprado para quitar mi antiguo tocador, y una caja de cartón en un rincón. Me acerqué al closet. Abrí las puertas, que rechinaron un poco por la humedad. Allí, colgado en un gancho de alambre, estaba mi vestido color vino. Acaricié la tela con las yemas de los dedos. Era un modelo sencillo, de mangas 3/4 y escote discreto, pero su caída me daba confianza. Lo había pagado con mis propios ahorros para estrenarlo esta noche, imaginando que me sentaría a la mesa junto a mi familia. Lo saqué del armario, me quité las zapatillas desgastadas, me desabroché la bata de lana que olía a humo, a cebolla y a soledad, y la tiré sobre la cama. Me puse el vestido con movimientos lentos pero precisos. Me subí el cierre de la espalda, sintiendo como la tela se amoldaba a mi cuerpo agotado. Me volví a sentar para ponerme mis zapatos negros de tacón bajo, ajustando bien las correas en mis pies hinchados.
Fui hacia el pequeño espejo que colgaba detrás de la puerta. Me peiné el cabello blanco, recogiéndolo hacia atrás con unas horquillas oscuras. No usé maquillaje, nunca me ha gustado, pero me di unos leves pellizcos en las mejillas para que recuperaran algo de color. No me veía triste. Agotada sí, con ojeras oscuras bajo los ojos, pero había una nueva firmeza en mi expresión. Ya no era la viuda miedosa dispuesta a ceder su territorio. Me agaché junto a la cama y saqué la caja que tenía escondida abajo. Allí dentro estaba mi verdadera vida, la que ellos ignoraban por completo. Saqué un bolso de cuero negro, pequeño pero muy resistente, un regalo de aniversario de Arturo. Guardé mi credencial de identidad, la tarjeta bancaria donde me depositaban la humilde pensión cada mes, las llaves originales de la casa y un sobre manila doblado a la mitad. Ese sobre contenía las escrituras de la propiedad a mi nombre, totalmente libres de deudas o hipotecas. Roberto nunca me las había pedido directamente, pero llevaba tiempo lanzando indirectas sobre la necesidad de ordenar los papeles, para poner la casa a nombre de Valeria. Nunca cedí. Ese sobre era mi único escudo de protección. Metí también el reloj de pulsera de Arturo y un rosario de plata. Cerré la cremallera y me crucé el bolso sobre el pecho. No armé un plan detallado en mi cabeza, simplemente me guié por impulsos claros y definitivos. Si querían que yo fuera invisible, me volvería completamente invisible. Si mi presencia les arruinaba su velada perfecta, entonces retiraría mi presencia del todo, pero de ninguna manera me iría con las manos vacías. 3. Mi señora y yo les hemos organizado un banquete excepcional. 6010. Me acerqué a la puerta de mi habitación y apoyé la oreja contra la madera. La celebración se encontraba en su punto máximo. Las melodías de jazz, que Roberto acostumbraba a reproducir para aparentar refinamiento, sonaban a un nivel moderado. El bullicio de las voces se acumulaba en el recibidor y la sala de estar. El área de la cocina y el comedor, situados en el extremo contrario, seguramente se encontraban desiertos. Sujeté la perilla metálica, girándola con suma delicadeza para evitar que el mecanismo crujiera, y abrí la hoja apenas lo necesario para echar un vistazo. El corredor estaba sumido en sombras. Un resplandor cálido e intenso emergía del arco que daba a la zona principal. Abandoné mi alcoba desplazándome de puntillas para impedir que mis tacones resonaran sobre el piso de madera. Crucé por delante de la entrada de la sala sin disminuir la velocidad, pero con el rabillo del ojo capté la imagen. Roberto se hallaba de pie al lado de la chimenea sin encender, agarrando un vaso de licor en las rocas, exhibiendo una sonrisa enorme mientras conversaba con un sujeto de cabello blanco enfundado en un traje pulcro. Valeria descansaba en el sofá de piel clara, con las piernas cruzadas, dándole la razón a lo que decía la mujer del inversor, soltando esa risita superficial y chillona que reserva exclusivamente para la gente de fuera. ¿No había rastro de mis nietos? Lo más seguro es que los hubieran confinado a la planta superior para evitar que estorbaran en la charla de los mayores. Todo lucía inmaculado, todo era una farsa de catálogo. Alcancé la puerta de vaivén de la cocina y la empujé con sutileza usando el hombro. El choque térmico fue drástico. En el interior aún se sentía el bochorno pesado de los hornos que acababa de apagar, mezclado con la fragancia intensa a carne asada, condimentos y canela. Prendí únicamente la débil lámpara del extractor, manteniendo la mayor parte del espacio en penumbras para no dejar que el resplandor se escapara por debajo de la puerta hacia el corredor. Caminé hasta la enorme barra de granito. Sobre ella descansaban los lujosos recipientes de vidrio que Roberto me obligó a utilizar. En el primero yacía la pierna de cerdo, rodeada por su salsa densa y oscura. En el segundo, colosal y tostado, resaltaba el pavo de 10 kilos que yo había frotado, sazonado y horneado desde las 4 de la madrugada. A un lado, sellados con papel de aluminio, aguardaban los flanes, la ensalada frutal y el puré de papas. Contemplé los manjares, mis manjares. Era verdad que Roberto financió el cerdo y los complementos, pero el pavo, esa pieza colosal que coronaba el festín, había sido costeado con mi dinero. No traigo billetes, suegra. Cúralo usted y mañana le devuelvo el dinero, me había soltado en el mercado hacía una semana, por supuesto,
el día de pago jamás llegó, fiel a su estilo. Los ingredientes de los dulces también habían brotado de mis ahorros, moneda a moneda, en la tiendita cercana, debido a que Valeria omitió anotarlos en su lista de compras. Deslicé los cajones de la zona baja de la alacena. No lo dudé un instante. Extraje 3 bolsas de lona gruesa, de las mismas que utilizo para traer los vegetales del tianguis. Me dirigí sin escalas a la fuente del Pao. Agarré un tenedor para trinchar y un cucharón de acero. En vez de llevarme el estorboso envase de vidrio propiedad de mi yerno, agarré mi antigua olla ovalada de peltre azul, esa misma que me obligaron a esconder por considerarla una indignidad. Con una técnica veloz, producto de la experiencia, ensarté el tenedor en la pechuga del ave y la aseguré por debajo con la cuchara. El peso era aplastante. Mis articulaciones vibraron por la exigencia, mas la ira me inyectó un vigor que daba por desaparecido. Alcé la majestuosa pieza y la cambié de lujoso vidrio a mi cacerola vieja. El ruido de la piel crujiente asentándose contra el aluminio me regaló un placer indescriptible. Vertí todo el caldo concentrado del recipiente caro sobre la carne en mi olla, dejando la bandeja de diseño totalmente hueca y embarrada de aceite. Cubrí mi cazuela con 2 capas de papel metalizado, apretando bien las orillas, y la introduje en el primer bolso de mandado. Pasé a los postres. Los moldes de los flanes, fríos y listos, se acomodaron en la segunda bolsa. Tomé un recipiente plástico de cierre hermético que guardaba en la repisa y trasladé allí toda la ensalada dulce, rebañando cuidadosamente el tazón de vidrio para no perdonar ni una sola nuez. Dejé sin tocar la pasta, el puré y el pernil. A fin de cuentas, eso había salido del bolsillo de Roberto, que devoraran los complementos, que festejaran sus acuerdos millonarios tragando cerdo y espaguetis fríos. Me encontraba culminando de amarrar las asas de las bolsas cuando un golpe seco me paralizó. Alguien había abierto la puerta de vaivén. Giré sobre mis talones con lentitud, escondiendo mi equipaje tras el mueble central, apoyándome sobre la fría superficie. Se trataba de Roberto. Irrumpió en los fogones avanzando a zancadas, con las mejillas ruborizadas por el licor y la euforia, sujetando una hielera metálica vacía. Omitió prender el foco del techo, sencillamente se dirigió a la nevera. Al toparse con mi silueta en la oscuridad parcial, frenó en seco. Sus pupilas escanearon mi vestido color borgoña, mi calzado pulcro y mi cabello peinado. Su rostro transitó de la estupefacción a la furia en fracciones de segundo. Carmen, ¿qué diablos haces arreglada de esa manera?, me siseó bajando el tono de voz en una reprimenda llena de cólera, aproximándose con pasos firmes. ¿No fui lo bastante claro cuando te ordené que te largaras a la cama? No deseo tenerte merodeando mientras cenamos. Mis palpitaciones golpeaban mi cuello, pero mi expresión facial fue de mármol. No retrocedí ni una pulgada. Entré a servirme un vaso con agua, contesté con un tono tan monótono y glacial que me sorprendió a mí misma. Roberto soltó un soplido de fastidio y estrelló la cubitera contra la encimera, a escasa distancia de las bandejas vacías que su vista aún no lograba captar por la falta de iluminación. Pues trágate el agua y vete a tu recámara ya, dictaminó apuntando hacia la salida. Don Mauricio quedó fascinado con el inmueble. En 10 minutos los haré pasar a la mesa. Presta mucha atención, Carmen. En 10 minutos regreso por el ave y las guarniciones. Rellena esta cubitera hasta el borde, ponla aquí y enciende el horno para que los panes se tuesten. Y bajo ninguna circunstancia se te ocurra asomarte al corredor, ¿te quedó claro? Yo seré quien saque los platillos. Me niego a que mis socios vean a la abuela haciéndola de sirvienta. Clavé la mirada en el sujeto que pernoctaba bajo los muros que levantó mi marido, el individuo que se atiborraba de mis cacerolas, dictándome normas como si yo fuera un estorbo en mi propia fortaleza. Desde luego, Roberto, le contesté prolongando las vocales de forma intencional. Yo preparo los cielos. Giró sobre su propio eje y empujó la batiente, evaporándose nuevamente hacia el alboroto y las luces de su existencia de cartón. Quedé en absoluta soledad. El reloj de pared señalaba las 8:20 en punto. Disponía de 10 minutos contados antes de que su torre de mentiras colapsara sobre su cabeza. No toqué el hielo,
No encendí las parrillas, ni saqué la panadería de sus envoltorios. Levanté los 3 sacos de lona aferrándome a sus tiras. La masa del pavo en el bolso principal era aplastante, me forzaba a ladear el torso, castigando los tendones de mi cuello y mis lumbares. Los otros 2 paquetes, que contenían los dulces y la guarnición, pendían de mi brazo siniestro. Avancé rumbo al acceso posterior de los fogones, aquel que conectaba con el área de lavado y, posteriormente, a un pasillo lateral que desembocaba en la acera. Era la vía que empleábamos para retirar los desechos, el acceso de los mensajeros, la ruta de los que no deben ser vistos. Era, sin duda, la salida ideal para mí. Deslicé el pasador oxidado utilizando mis dedos libres. Roté la manija y abrí la hoja hacia el exterior. La brisa congelada de la víspera navideña impactó mis mejillas como un golpe balsámico. El choque térmico respecto al bochorno interior me arrancó una enorme exhalación. Pisé el suelo de concreto arrastrando un tanto la pierna por culpa de la carga. No bloqueé la chapa con llave, simplemente tiré de ella hasta oír el resorte metálico trabándose por dentro. Recorrí el pasadizo en penumbra total, orientándome únicamente por la memoria muscular de mi andar. Al alcanzar la banqueta, el resplandor ámbar del alumbrado público iluminó la ruta. La zona residencial lucía desolada. A tales horas de la Nochebuena, la totalidad de los habitantes se hallaba resguardada en el interior de sus moradas, festejando, cenando, riendo a carcajadas. La quietud en el exterior era abismal, interrumpida exclusivamente por el sonido de mis suelas triturando hojarasca y el sutil jadeo de mi pecho. No tenía una meta establecida al abandonar mis aposentos, pero conforme transitaba por el asfalto quebrado de mi vecindario, el instinto me condujo hacia el único sitio en el que tenía plena certeza de que los portones estarían francos. El templo de San Judas Tadeo quedaba a escasas 5 manzanas. Constituía el recinto en el que Arturo y yo contrajimos nupcias, donde cristianizamos a Valeria y en donde yo consumía las tardes de los jueves prestando servicio en el módulo comunitario. La caminata supuso un martirio corporal. En la segunda manzana, las cintas del mandado se encarnaron sin piedad en mis palmas, bloqueando la irrigación de mis falanges hasta anestesiarlas. Me vi forzada a estacionarme junto a una luminaria, apoyar el enorme peso del ave en un murito y frotar mis articulaciones. El clima gélido atravesaba la tela de mi vestido hasta los huesos, pero carecía de frialdad espiritual. Muy por el contrario, con cada zancada que me distanciaba de mi domicilio, notaba como una armadura densa y rancia se desprendía de mis hombros. Por fin, tras una década, aspiraba oxígeno sin contaminar. Te vas a dar una ducha hirviendo, te prestaré un camisón sin usar y vas a dormir sobre un colchón decente, sentenció Milial Marta. Me dirigí hacia la pileta de aluminio que se encontraba arrinconada en el salón. Accioné el grifo de la corriente fría y procedí a restregar las manchas de mi antigua cazuela de peltre. El líquido helado anestesió mis nudillos de forma instantánea, pero la rutina repetitiva de friccionar la grasa herida me devolvió una tranquilidad mental absoluta. Froté cada recipiente, cada cubierto, secándolos meticulosamente con pliegos de papel absorbente. Mi amiga colaboró introduciéndolo todo de regreso en los sacos de lona, que ahora lucían marchitos y carecían de peso alguno. Los bultos ya no castigaban mis hombros. Rozaban las 10 de la noche cuando abandonamos las instalaciones del templo. El clérigo Rinaldi clausuró los pesados portones de roble a nuestras espaldas, echando el cerrojo del pasillo. Caminamos a través de la vereda, apuntando en dirección diametralmente opuesta a mi propiedad. La ráfaga gélida de diciembre me impactó en pleno rostro, mas no fui víctima de los escalofríos. Marchaba con el tronco recto, apretando el bolso oscuro de piel contra mis costillas. El departamento de mi confidente se encontraba a escasas 2 manzanas. Consistía en una edificación sencilla de pintura cuarteada y peldaños de cemento liso. Subimos a la segunda planta en total mutismo. Marta destrabó la cerradura, prendió el foco de un corredor angosto y me guió hasta un cuarto de dimensiones reducidas que desprendía fragancia a lavanda y a limpio. Poseía una cama ancha cubierta con una cobija artesanal, un ropero de pino claro y un ventanal que ofrecía vistas al patio de luces. La regadera se halla al fondo,
indicó Marta pasándome una toalla felpada y una prenda de dormir blanca. No tengas prisa. El agua demora un instante en alcanzar su temperatura, pero reconforta como ninguna. Albergaba yo una chispa gélida y afilada en las pupilas. Abrí la llave de la ducha y permití que el vapor blanquecino se adueñara de todo el sanitario. Me despojé del atuendo color borgoña con suma delicadeza, liberando la cremallera dorsal. Me deshice de los zapatos que martirizaban mis empeines inflamados. Me planté bajo la corriente ardiente. El choque de los grados contra mi epidermis me provocó un quejido ahogado en la garganta. Las gotas escurrieron por mi nuca, por mis rodillas castigadas, por mis tendones fatigados. Clausuré los ojos y permanecí estática bajo el grifo cerca de un cuarto de hora, dejando que los aromas a ajo picado, a fritanga de cebolla y al esfuerzo esclavo de la madrugada se disolvieran por el desagüe. Al finalizar, me sequé lentamente. Me enfundé en la prenda de franela que me cedió mi amiga, me quedaba un tanto grande, pero la textura era de una suavidad increíble. Retorné a la alcoba de invitados. Mi anfitriona había colocado una infusión de manzanilla desprendiendo vapor sobre la mesita de noche, dejando la iluminación de la lámpara prendida. Ella ya se había retirado a sus propios aposentos. Tomé asiento al borde de la cama. El bolso de cuero descansaba sobre el asiento de una silla próxima a la puerta. Me arrimé al objeto, solté el enganche, corrí la cremallera y hundí la mano. El dispositivo silenciado seguía sepultado en el fondo, inoperante e ignorado por completo. Mis yemas bordearon el aparato y se toparon con él sobre Manila. Lo extraje de allí. Me volví a sentar y abrí el sobre amparada por la débil iluminación amarillenta de la recámara. Saqué los folios de gramaje grueso estampados y rubricados 3 décadas atrás. Deslicé mi pulgar por encima de los sellos de la oficina pública y por las letras de molde que rezaban claramente: Carmen Ramírez, viuda de Mendoza, única titular. No requería la asesoría de peritos legales para asimilar la contundencia de lo que custodiaba en mis manos. No precisaba arrancar ningún litigio judicial para exigir mis espacios. La auténtica fuerza no habitaba en la tinta del documento físico, sino en la cruda realidad de que Roberto, cegado por un ego desmedido, había borrado de su memoria la titularidad de los cimientos que pisaba. Él asumía que el salario que ingresaba mediante su compañía le otorgaba privilegios de monarca en un castillo que jamás adquirió. Asumía que mi presencia equivalía a la de un ente espectral tolerado únicamente por caridad cristiana. A la mañana siguiente, esa mentira piramidal colapsaría estrepitosamente. A la luz del sol tendrían que asumir la resaca de una festividad arruinada, lidiando con la humillación ardiendo en su memoria y con la prueba lapidaria de que carecían de autoridad alguna. Plegué las actas con sumo cuidado y las retorné a su envoltorio. Las acomodé en mi bolso y posé justo debajo de mi almohada. Me deslicé bajo los cobertores inmaculados que desprendían olor a lavanda. El colchón me brindaba un soporte firme y necesario. La recámara reposaba en un mutismo impecable. No se percibían los taconeos pesados de mi yerno alterado marchando por el pasillo, ni los lamentos de mi hija, ni el estrépito caótico de una convivencia que me succionaba la vitalidad gota a gota. Apagué el interruptor de la lámpara. En la penumbra, me recosté de costado, acurrucando mi propio torso bajo las mantas. Mis músculos, contracturados por el peso de los años, comenzaron finalmente a ceder terreno. Mientras me entregaba al sueño, una proyección nítida atravesó mis pensamientos. Concebí el instante en que el alba asomara. Concebí a Roberto despertando en medio de ruinas domésticas, acorralado por los vidrios manchados y la ausencia de palabras, asumiendo falsamente que el peor martirio ya había quedado atrás con el desastre vergonzoso de su banquete. Carecía de la menor noción de que el verdadero golpe de gracia no consistía en los alimentos de los que lo privé. El golpe final sería el pórtico que yo misma abriría de par en par a plena luz del día para dar el jaque mate a mi jugada. Cerré los párpados, inhalé a fondo y, tras un lustro interminable de privaciones, caí en un sueño profundo y reparador, sin abrir los ojos en toda la noche. La claridad solar que penetró por las rendijas de las cortinas me impactó de lleno en los ojos. Inicialmente, no lograba ubicarme en el tiempo. Mi anatomía,
programada a lo largo de décadas enteras para brincar como un resorte a las 4 de la madrugada, se encontraba abrigada por una pesadez densa, un letargo sedante que me fundía con la cama. Articulé los dedos de las manos bajo la colcha tejida. Las coyunturas se quejaron al instante, emitiendo un testimonio mudo del desgaste monumental del día previo. Sin embargo, la presión torácica, aquella que me ahogaba la respiración ante el menor asomo de los regaños de Roberto, se había evaporado. Giré la mirada hacia la mesita contigua. El pequeño reloj despertador de Marta señalaba las 9:15 de la mañana. Eran las 9:15. Había transcurrido cuando menos 30 años desde la última ocasión en la que pude atestiguar la luz del sol sin haberme levantado del catre. Me erguí con extremada lentitud. La tela de mi camisón rozó la quemadura de mi antebrazo derecho, arrancándome una breve mueca de dolor. La costra donde cayó el caramelo lucía escarlata y sensible, pero ya no me afectaba lo más mínimo. Constituía una cicatriz ganada en combate, la marca postrera que las hornillas imprimirían en mi epidermis. Pisé el frío linóleo de la alcoba. No experimentaba urgencia alguna. Nadie pegaba gritos demandando que su taza de café hervía en la mesa. Nadie me forzaba a desmanchar cuellos de camisa o a esconder mi menaje antiguo por vergüenza. La quietud en la residencia de Marta representaba una paz auténtica, abismalmente distinta a la tensión venenosa y exigente de mi propio hogar. Me levanté, me ajusté mis zapatos oscuros de tacón bajo y me dirigí hacia la salida. El aroma a café recién filtrado y a tostadas untadas con mantequilla saturaba el corredor. Me aproximé a la pequeña cocina. Mi anfitriona reposaba a la mesa, enfundada en unos pantalones gruesos y un suéter plomizo, hojeando prensa trazada con los cristales de lectura posados en el extremo de la nariz. En el centro humeaban un par de tazas junto a una bandeja testada de pan dulce. Muy buen día, bella durmiente, me saludó mi compañera sin apartar las retinas de los titulares, evidenciando una sonrisa en su timbre de voz. Ya estaba a punto de irrumpir para comprobar si seguías con pulso. Descansaste como una roca. Sus pupilas oscuras destilaban una mezcla de picardía y gozo absoluto. Recargó los codos en la madera de la mesa y se inclinó en mi dirección, atenuando el volumen de sus palabras como si temiera ser escuchada por espías. El grupo de mensajería vecinal no paró de emitir pitidos hasta pasadas las 2 de la madrugada, Carmen murmuró, asestándole un par de toques a la pantalla de su teléfono móvil posado a un lado de su plato. Don Ernesto, el guardia de seguridad de la zona, fue testigo presencial de la debacle. Me envió un chat privado a medianoche gracias a la confianza que nos tenemos. Afirma que los comensales de etiqueta comenzaron a desfilar hacia la calle a las 9:45 de la noche. Ni siquiera alcanzaron a permanecer 60 minutos bajo ese techo. El buen Ernesto asegura que aquel señor de cabello cano, el directivo al que tu yerno pretendía deslumbrar a toda costa, marchaba a trancos largos y veloces hacia su imponente vehículo oscuro, prosiguió la mujer, gesticulando con entusiasmo. Su esposa venía escudándose a sus espaldas con el rostro desencajado por la humillación, abrochándose violentamente el abrigo. Tu yerno se precipitó a la acera completamente expuesto en mangas de camisa, suplicándoles casi de rodillas que no se marcharan, justificándose con una falsa avería de la compañía de banquetes, sugiriendo como plan de rescate pedir viandas a un restaurante cercano. Ernesto jura que el directivo se plantó firme en la banqueta, lo inspeccionó de arriba abajo con profundo asco y le soltó un grito en plena vía pública, un sujeto que me convoca a su comedor para exhibirme vajillas manchadas sin alimento alguno y me lanza embustes sobre caterings ficticios, no es la clase de hombre al que le entregaré el capital de mi corporación. Acto seguido, abordaron el automóvil y lo dejaron petrificado ahí, congelándose en la acera como un payaso. No solté una carcajada burlona, pero sí experimenté el inmenso alivio propio de quien se libra de una condena. Roberto había ensamblado su propio pelotón de fusilamiento, yo, por mi parte, simplemente me rehusé a seguir siendo el verdugo que disparaba bajo sus órdenes. Pretendió vender un escaparate de excelencia, un espejismo de dominio absoluto, pero dicha farsa demandaba mi sacrificio silencioso, mi invisibilidad perpetua e incondicional. Al sustraer mi presencia de la ecuación,
la pirámide de falsedades no solo se había venido abajo, sino que lo sepultó de cara contra el lobo frente a la única élite que él reverenciaba. ¿Y qué hay de tu hija?, inquirió Marta, modulando de pronto su tono hacia uno más compasivo, escrutando con cautela mis facciones. Valeria seleccionó su bando de manera irrevocable hace mucho tiempo, Marta, contesté, fijando la mirada en el fondo espeso de mi taza de café. En la noche, contempló la forma en la que me agredían y optó por clavar los ojos en las baldosas. Esta jornada le toca mirar de frente las cenizas de su estatus. Voy para allá. Le comuniqué mi decisión directamente desde el pasillo. Ella asomó su rostro desde la cocina, arrugando severamente la frente. ¿Tienes total certeza de esto, Carmen? Ese sujeto debe estar rabioso como un animal herido. Si gustas, le pido a mi hijo mayor que se desplace para que te sirva de escolta. Descuida. Únicamente pretendo presenciar de primera mano cómo colapsa su reino de plástico cuando la empleada invisible se borra del mapa de forma definitiva. Recorrí los senderos de la calle detallando los decorados decembrinos en los balcones, los focos navideños ahora desconectados, las huellas de la pólvora quemada salpicando el pavimento. La urbe entera parecía dormir la cruda festiva. El planeta entero, salvo el domicilio rotulado con el número 42. Arribé al pasadizo lateral de mi predio. El portal de acceso de servicios que había dejado empujado horas atrás lucía exactamente igual. Nadie en esa casa se tomó la molestia de pasar el cerrojo. Nadie sospechó por qué vía logré escapar junto con el platillo principal. Empujé los goznes oxidados y me colé a las reducidas dimensiones del patio de lavado. Giré el picaporte de la entrada trasera y penetré en mis dominios de cocción. El choque visual fue fulminante, pero la pestilencia resultó devastadora. Mi refugio impoluto de azulejos relucientes lucía ahora como si hubiera padecido el saqueo de una horda. El ambiente apestaba a alcohol fermentado, a colillas de tabaco quemadas y a una densa capa de desesperación. Accioné la tecla de iluminación del plafón. La gran superficie de granito central se hallaba inundada de cristalería a medio consumir, botellas vaciadas en su totalidad y parches chiclosos de bebidas derramadas que empezaban a cristalizarse. Coronando el desastre, y a modo de monumentos a la estupidez crónica de mi yerno, persistían las enormes cacerolas de diseño que me ordenó manejar. Estaban pringosas, teñidas con el aceite animal y los residuos azucarados del postre de manzana, mas completamente huérfanas de cualquier nutriente. El suelo cerámico crujía producto de migas pisoteadas. Alguien, muy probablemente Roberto en pleno ataque de pánico, trató de desempacar la panadería prehorneada, pero terminó abandonándola a medias sobre una bandeja metálica peligrosamente inclinada en el escurridor del fregadero. Se observaban cenizas incrustadas en el bloque de la mantequilla. El cesto de los desperdicios reventaba vomitando finas servilletas arrugadas, inútiles para disimular la debacle. Transité en medio de las ruinas, percibiendo cómo las suelas de mi calzado se tornaban pegajosas contra el suelo sucio. No experimenté una chispa de rabia, ni me asaltó ese reflejo sumiso de agarrar una fregona para encubrir sus defectos. Experimenté una densa y gélida satisfacción. Este era el nivel real de supervivencia de la pareja. Este era el techo máximo de sus capacidades motrices cuando yo omitía pulir sus defectos a escondidas para que el mundo los ignorara. Me estacioné frente a la puerta batiente que dividía mi sector del resto de la residencia. Descendiendo en cascada desde la planta superior, el eco ahogado de una discusión colérica empezó a penetrar el ambiente. Eran chillidos difuminados por la estructura de la vivienda, pero preñados de una hostilidad ponzoñosa y acusadora. Te ordené que la mantuvieras bajo llave, Valeria. Te ordené que no la dejaras asomar las narices desde su miserable agujero. Era la voz ronca de Roberto, rasposa por el desgaste, rozando los límites de la demencia. Acaba de destruir mi carrera. Mauricio bloqueó mi número celular a primera hora de hoy. Me escupió que soy un bufón de circo, un miserable hambriento incapaz siquiera de financiar un servicio gastronómico aceptable. Pero si ella traga gracias a mi nómina. Bramó él al vacío, y de pronto el estruendo provocado por un objeto masivo chocando contra los muros de la habitación hizo vibrar hasta el yeso de mi cabeza. Y mira el estado de nuestra situación.
La negociación con los socios inversionistas terminó en la trituradora. Mis colegas asumen que mis finanzas están en bancarrota absoluta porque los convoqué a beber vino rebajado y a lamer recipientes huecos. Ve tras ella. Tráela de regreso. Márcala en este maldito instante y ordénale que se aparezca a trapear esta pocilga antes de que mis propios padres arriben al mediodía exigiendo su recalentado. Exigía encender la turbina invisible nuevamente por la patética razón de que su cerebro carecía de herramientas para gobernar un domicilio. Empujé la batiente de un golpe y salí al área principal. El comedor ostentaba un nivel de asco aún mayor que el de mis estufas. La tela de lino inmaculada que heredé de mis ancestros, aquella misma que planché hasta desgarrar mi espina dorsal, yacía profanada por espesas salpicaduras de uvas fermentadas. La cristalería fina rodaba por doquier sin sentido aparente. El pesado mobiliario se hallaba desorganizado, mostrando sillas caídas de lado. Simulaba a la perfección el escenario de un abandono precipitado y frenético. Comencé mi recorrido con rumbo a la puerta de mis aposentos, al fondo del estrecho corredor. Mis tacones golpeteaban secos y poderosos sobre la madera pulida. Ya no me esforcé en aligerar el paso amortiguándolo con las puntas. No traté de silenciar mi existencia. La repercusión rítmica de mi avance ascendió por las escaleras hasta la guarida de los supuestos amos. Las ráfagas de insultos cesaron bruscamente, cortadas de un tajo certero. A este repentino mutismo le siguió el ruido de pisadas frenéticas saltando los peldaños de piedra a toda velocidad. Alcancé el marco de mi entrada y, a punto de posar la mano sobre el pomo, la furia de mi yerno estalló a mis espaldas como un cañonazo. ¿Carmen? Las cuencas de sus ojos se encontraban inyectadas en sangre, alteradas hasta la deformidad por el pánico y el coraje no drenado. Pisándole los talones en el último escalón, se detuvo Valeria. Vestía la misma indumentaria del festejo, severamente ajada, y las gruesas manchas de maquillaje barato escurrían lágrimas rancias por sus mejillas descoloridas. Roberto finiquitó la separación que nos mantenía aislados mediante 3 zancadas monumentales. Frenó su marcha a escasos centímetros de mí, atropellando mi perímetro, bombeando aire a su pecho, ejecutando un esfuerzo sumamente patético por restituir un liderazgo que la madrugada anterior ya le había arrebatado definitivamente. ¿En qué agujero te habías metido? Me escupió, señalándome de frente con un índice que temblaba de furia. ¿Mides las consecuencias de tu estupidez? ¿Logras comprender la vergüenza que me hiciste sufrir de cara al empresario más influyente de la zona? Lo analicé con la apatía clínica de quien inspecciona a un bicho revolcándose boca arriba. Me solicitaste de manera explícita que no fuera un estorbo, Roberto, articulé con una serenidad tan constante que pareció desmoronar su ego todavía más. Me gritaste frente a las narices de mi propia hija que me esfumara, que mi tarea estaba hecha y que no estorbara. Jamás en toda la década he acatado una directriz con tanta eficacia. Apretó los dedos formando puños. Te largaste con los alimentos. Eran mis alimentos. Yo financié todo eso. Si fuiste incompetente para servir carne fría sobre tus platones de vidrio, el problema recae sobre tus hombros, no sobre los míos. Vas a lavar este desastre de inmediato. Mis progenitores llegan pasada la 1 para comer las horas de la cena y las despensas están vacías. Resuelve esto, exigió. Me imploraba que camuflara las deficiencias de su esposo para no quedar expuesto ante la familia política. Recorrí con la mirada la figura de mi única heredera. Evalué su maquillaje destrozado, su atuendo de lujo, la total incapacidad de esas uñas adornadas para efectuar labor física alguna. Tú eres la madre de ellos, Valeria, le solté. Mis vocablos rajaban el clima gélido del corredor como cuchillas afiladas. Cuentas con 2 brazos plenamente funcionales. Dirígete a la cocina, agarra un cazo y ocúpate de alimentar a tus descendientes. ¿Y si el suelo apesta, coge el trapeador? Tienes la edad suficiente para manejar una residencia. No te atrevas a hablarle de esa manera a mi mujer, se entrometió él, dando un avance para intentar reducirme con su corpulencia. Tú no repartes instrucciones bajo este techo. Mírate al espejo, pareces una pordiosera con esos trapos prestados. Vas a ingresar a los hornos en este segundo.
Vas a depositar los desechos en la calle, vas a encerar el comedor y prepararás algo decente para mis padres. Y te advierto una cosa, Carmen, si te niegas, mañana a primera hora agarro tus bolsas y te facturo para un asilo de ancianos. Esta propiedad es mía y mis reglas se acatan sin chistar. No hurgué en el fondo de mi bolso para sacar el folio de los juzgados. No requerí humillarme debatiendo normativas de sucesión con un individuo incapaz de barrer el cristal que él mismo quebraba. Su castigo no radicaría en quedarse sin las llaves. Su verdadero karma radicaría en tener que subsistir en ese inmueble sin mi asistencia constante. Ahórrate la fatiga de arreglar mi equipaje, Roberto, le contesté, dando un giro sobre mis talones para accionar la puerta de mi alcoba. Esa tarea ya está completada. Ambos se mantenían petrificados en su posición, mirándome con un cruce de estupor y terror absoluto. Los alaridos agudos de Leo descendieron desde lo alto de las escaleras. «Tengo hambre, mamá». La niña derramó el jugo en la alfombra, vociferó el chiquillo. Valeria redujo su tamaño al oír el clamor, dirigiendo sus pupilas hacia arriba y luego hacia mi rostro con desesperación total. «¿Para dónde te vas, mamá? No puedes dejarnos tirados. No nos puedes hacer esto. Que se vaya a inspirar compasión a los albergues. No nos hace falta. Podría emplear a 3 criadas más competentes que tú mañana a primera hora», la interrumpió él. «Es probable que dispongas de fondos para 3 criadas, Roberto», repliqué bajando la intensidad vocal al mínimo, garantizando que cada vocal se insertara como una aguja en la quietud del pasillo. «No obstante, ninguno de esos billetes te devolverá el convenio corporativo que dejaste ir, ni mucho menos el prestigio que tus colegas dejaron de profesarte cuando constataron que no eres más que un cascarón, rodeado de un festín inexistente. Ninguno de ustedes me corrió de su celebración, simplemente me absolvieron de vivir en su mediocridad». Agarré la manija dorada de la gran puerta principal, accioné el mecanismo, atraje la madera hacia mi cuerpo y rebasé el umbral pisando el pórtico frontal. El vendaval ártico de aquella jornada festiva me abrazó sin demora, agitando mis hebras canosas, pero la bolsa de piel afianzada en mi esternón me irradiaba un fuego interno inextinguible. No amortigué el cierre. Jalé con toda mi fuerza la hoja de roble, permitiendo que el golpe en seco cimbrara los cimientos de la edificación. Un estampido letal que hizo crujir las celosías de los cristales. A medida que marchaba por el empedrado en dirección a la avenida, escuché el estrépito inconfundible de un cristal reventándose contra la baldosa dentro del hogar, acompañado por un bramido ronco y frustrado proveniente de Roberto y un llanto desaforado de Valeria. El huracán recién había tocado tierra. El motor oculto que lubricaba sus vidas se había paralizado sin marcha atrás, y el abismo que generaba resultaba lo suficientemente colosal como para devorarlos vivos. Ellos se quedaban confinados en el averno de su absoluta ineptitud, con la familia política a instantes de aterrizar en una posilga, sin viandas, sin alianzas y sin empleada de toda la vida. Mientras que yo, acarreando mi dolor articular y un atuendo de segunda mano, desfilé por el asfalto despoblado, sintiéndome por primera ocasión en décadas, totalmente irrompible. El retorno hacia el piso de mi confidente figuró entre las travesías más bizarras y enriquecedoras de mi paso por la tierra. La ráfaga helada chocaba contra mi cara invadiendo el cuello del abrigo que me habían cedido, pero no logró hacerme tiritar un solo instante. A cada zancada que imprimía sobre las aceras fisuradas del vecindario, la repercusión del fuerte portazo que acababa de asestar martillaba en mi mente, un ruido opaco, recio y tajante que había sepultado una década ininterrumpida de letargo y obediencia ciega. Mis zapatillas cerradas producían un sonido métrico y continuo al chocar contra la calzada cubierta de follaje muerto. No experimentaba la helada en las entrañas. La mochila de cuero cruzada con fiereza en mi tórax palpitaba al ritmo de mis latidos, igual a un órgano vital supletorio. En su interior transportaba mis credenciales, mi emancipación y la confirmación innegable de que el terreno sobre el cual Roberto pavoneaba su arrogancia, correspondía exclusivamente a mí. Las avenidas lucían desiertas. Los casquillos de los fuegos artificiales salpicaban el concreto con nubes oscuras de pólvora. Al transitar cerca de los balcones de las otras viviendas, lograba divisar las series luminosas parpadeando al resguardo de salones acogedores e impolutos,
donde las parentelas seguramente asimilaban en sueño profundo una velada de alegría genuina. Carecía de un lazo consanguíneo de ese estilo. El mío mutó en una fosa de exigencias perpetuas y desdén, un tinglado de superficialidades edificado sobre mi desgaste físico. No obstante, al doblar el borde de la calle y dejar de avistar la fachada que construí, noté que una mole pesadísima se desprendía de mi nuca. Ya no estaba forzada a guisar para bocas que escatimaban la gratitud. Ya no tenía que encogerme por las esquinas del patrimonio que levanté. Arribé a los dominios de Marta y remonté las gradas de cemento con un ímpetu que llevaba años sin manifestarse en mí. Al destrabar la puerta de la residencia, el perfume de los granos de café procesados y el pan embadurnado con mantequilla me proporcionaron un cálido recibimiento. Ella permanecía en su diminuta cocina frotando la loza del almuerzo. Al percibir el giro del pestillo, secó sus palmas aceleradamente y emergió al corredor, escaneando mi humanidad desde la cabeza a los pies, previendo encontrarme surcada de laceraciones. ¿Qué ha acontecido, Carmen? Me interrogó agarrándome por las mangas. ¿Acaso ese salvaje te ha puesto la mano encima? Luces pálida. No logró tocarme, Marta, le garanticé, percibiendo como una mueca de victoria diminuta y automática estiraba las comisuras de mis labios. El área de los fogones parece un vertedero. Los recipientes de diseño que me ordenó manejar lucen manchados y huecos en el centro del granito. Mi yerno andaba desencajado, clamando al cielo que dilapidó el negocio millonario a raíz de las humillaciones de su directivo frente a su propia señora. ¿Cuál es la reacción de tu hija? Una señora rondando las 4 décadas ahogándose en lágrimas porque desconoce el mecanismo de su estufa para nutrir a su propia descendencia. La falta de pudor de esa raza no conoce fronteras. Les tiré el portal en la cara y los abandoné a su suerte. El dispositivo barato de emergencias yacía silenciado bajo los expedientes de piel de la mochila. Ignoraba por decisión propia las amenazas coactivas o las llorosas rogativas. La omisión constituía mi réplica contundente. El día 28 del mes, al fin me calcé mis zapatillas de calle y asomé al exterior. No me dirigí al templo ni al abasto. Concurrí directamente a la delegación encargada de los servicios urbanos. Desde que Arturo pervivía, cada comprobante de consumo del inmueble emitía sus cargos a mi favor. La electricidad, las tuberías, el suministro de butano y hasta el ancho de banda premium que exigía mi yerno para sus videollamadas corporativas se evitaban a través de mi pensión. Roberto nunca dio el paso para asumir las cuotas, y yo, por mi absurdo afán de no quebrar la paz, nunca tuve el valor de reclamárselas. Acudí a la ventanilla gubernamental y le proporcioné a la oficinista mis papeles identificativos. Preciso revocar los cobros automáticos que tengo inscritos, señorita, declaré con un tono tajante. Igualmente requiero suspender el fluido eléctrico asociado a mi titularidad. He dejado de residir en dicho perímetro. Si mi existencia física suponía un lastre, del mismo modo debían suponerlo mi dinero y mi aval. Desde aquel instante, la casa rotulada con el número 42 tendría que mantenerse a flote valiéndose exclusivamente de los billetes de aquel individuo que se arrogaba la propiedad. Transcurrieron los meses con una parsimonia curativa. Establecí mi residencia fija junto a Marta. Pactamos fraccionar el costo del arrendamiento y nos iniciamos en el negocio de la pastelería. Se acabaron los días de manufacturar pavos gigantes para ejecutivos ególatras. Nos abocamos a elaborar panecillos azucarados y galletas que comercializábamos a los vecinos del barrio. Preparar platillos dejó de suponer una cadena invisible. Ocurrió a mediados del mes de abril cuando las informaciones por fin lograron impactarnos frontalmente. Nos hallábamos mi socia y yo tomando un respiro en los bancos externos de la iglesia, cuando divisamos la figura de don Ernesto, el guardia de la zona donde yacía mi anterior inmueble. Madre mía, señora Carmen, no se figura el caos en el que se ha hundido su domicilio, arrancó don Ernesto. A partir de su partida, pareciera que ese lugar está maldito. La hierba feneció en su totalidad. Las bolsas plásticas rebosan en las banquetas a causa de que el señor se agarró a gritos con los operarios de sanidad y rechazó soltarles algún incentivo monetario. Así que las cuadrillas de recolección lo ignoran por decreto.
Eso no sería el punto más bajo, hilvanó el velador reduciendo los decibelios. Al arrancar febrero, la agencia eléctrica acudió a cesar el suministro por una morosidad de 90 días. Permanecieron sin luz cerca de una semana iluminando las paredes con cera quemada, hasta que su muchacha Valeria no tuvo más remedio que ignorar unas reliquias en la casa de empeño. Ese señor de cabello cano que arribó aquella noche de diciembre se encargó de ponerle candado en todas las empresas del rubro. Le dieron una patada a inicios de año. En la actualidad se pasea en un automóvil de gama baja ofreciendo pólizas de riesgo. El vehículo último modelo de su hija se lo requisó la concesionaria. Consumen las 24 horas levantándose la voz mutuamente. El colofón del relato se materializó rozando septiembre. Me encontraba al interior de la sala parroquial cuando mis tímpanos captaron el repiqueteo de unos tacones gastados. Elevé la cara y me topé con Valeria. Me demandó una eternidad procesar la mutación de su aspecto. Carecía de aquellas prendas exclusivas de importación. Portaba vaqueros desteñidos y una prenda superior arrugada. Su cabellera, en otro tiempo pulcra, dejaba ver un crecimiento profundo de raíces oscuras. Aparentaba sobrepasar su edad biológica en más de una década. «Hola, mamá», susurró con un registro quebradizo. «Hola, Valeria», le respondí sin concederle ni un milímetro de mi terreno. Mantuve asida la bandeja de metal, evadiendo correr a estrecharla entre mis brazos. La figura que se hallaba frente a mis ojos me había expuesto a la ignominia bajo el techo que yo misma sostuve. «Ando rastreándote desde hace mucho», esgrimió conteniendo un nudo de saliva. «Roberto encadena un largo periodo carente de ingresos sólidos. Lo que logra arañar no cubre las despensas. Retiramos a los críos de las academias de cuota y andan en institutos públicos. El domicilio se cae literalmente a pedazos. La caldera reventó y sobrevivimos a base de baldes de agua congelada. Adeudamos tributos municipales y las entidades crediticias nos van a devorar. Requerimos de tu rúbrica, mamá. ¿No surge un acta notarial o que certifiques la propiedad a nombre de él? Con los documentos en nuestro dominio podemos hipotecar la estructura o liquidarla de tajo. Juro que apartaremos un porcentaje para ti. Te doy mi palabra de que el escenario mutará. No vayas a condenarnos a dormir en la intemperie por tus propios descendientes». Dicha mano era calcada a la que ni se estremeció al atestiguar el empujón que me arrojó al corredor lúgubre. Era idéntica a la mano que ordenó silenciar mis estertores de bronquitis mediante la imposición de un cojín. «No», emití. Resultó una negativa tajante, fría y contundente. Carecen de algo que dar en garantía, por el simple motivo de que nunca poseyeron nada. Creían que las escrituras se rellenaban a base de insultar más alto que el otro. El papel original sigue escondido en el fondo de mis bolsos. Jamás autorizaré una transferencia legal para rescatar a un cobarde que me asimiló como a un trapo sucio. ¿Anhelas vernos pidiendo limosna? ¿Anhelas que tus nietos pasen la noche a merced del frío en una acera? A finales del periodo mensual fijaré el anuncio de venta para mi residencia. Del monto cobrado, adquiriré una morada minúscula y el excedente se ingresará a un fondo bloqueado a favor del futuro universitario de mis nietos. Sus necesidades estarán bajo resguardo férreo. Para ustedes dos, ni el aire que respiro. Lo asimiló exactamente en ese instante. Entendió de forma definitiva que aquella madre domesticada que absorbía los errores del resto sin rechistar, expiró el 24 de diciembre. Giró los talones portando los hombros abatidos y el rostro lavado en amargura, esfumándose del templo arrastrando los pies del mismo modo que fui obligada a proceder al exiliarme de mi recinto culinario. Apenas transcurridas 3 semanas, una modesta furgoneta de mudanzas absorbió el mobiliario y las indumentarias de Roberto. Salieron previo al amanecer, esquivando el contacto visual con las ventanas ajenas. El juego de llaves lo abandonaron aplastado bajo el tapiz del umbral de entrada. Yo busqué a un especialista inmobiliario. Hacé cada pasillo acompañada de la leal Marta, rehabilité el jardín marchito y transferí los títulos a una agrupación familiar numerosa que inundó de canes y carcajadas el patio trasero. Llevamos ya casi un trienio desde esa accidentada fecha navideña. El salto cronológico suturó mis lesiones epidérmicas y pulió la fatiga ósea.
La cifra recaudada por la venta no financió una madriguera sombría. Adquirí un pequeño bungalow de una planta en una zona sosegada ubicada al extremo sur de la metrópoli. Constituye una arquitectura de dimensiones racionales dotada de cristales enormes que me proveen la claridad matutina desde el primer segundo del alba, así como de un perímetro vegetal que rellené con brotes de menta y rosales vibrantes. Marta se trasladó a mi domicilio. Remodelamos el área social de la sala convirtiéndola en una planta de panadería profesional. Fabricamos pedidos a pequeña escala orientados a locales del sector, imponiendo nuestras propias reglas del reloj, al margen de exclamaciones hostiles y de tiranos. Mi actual cocina es mi auténtico palacio. Las baldosas lucen un tono celeste que resplandece con los primeros rayos del sol. Aquí no existen pesadas fuentes de cristal ni barras de mármol helado. Abundan las mesas de pino, los rodillos enharinados y los estantes repletos de frascos con condimentos secados por mí. Mis articulaciones apenas se quejan, pues me siento a reposar siempre que mi organismo lo requiere, libre de toda culpa. Nos encontramos en una tarde de martes. El ambiente exterior es gélido, presagiando el invierno. Me encuentro frente a los fogones, removiendo el interior de un recipiente. Y no es una olla cualquiera. Se trata de la antigua pavera de peltre azul, la misma que utilicé para cargar el ave aquella velada, a la que Roberto tildó de pobreza. En su interior, el caramelo ardiente para los postres napolitanos hierve con un ruidito denso y meloso, desprendiendo un aroma a vainilla y azúcar dorada. Mis palmas se deslizan ágiles y sin molestia. La marca pálida de mi antebrazo apenas se distingue, camuflada entre los pliegues de mis años. Apago el fuego, agarro la cazuela por sus gruesas agarraderas y la traslado a la mesa con delicadeza. Seco mis dedos en mi mandil blanco, impecable, libre de cualquier salpicadura ajena. Me dirijo hacia la zona más luminosa de mi salón, pegada a la gran ventana con vista al patio. En ese sitio, acariciado por el resplandor cobrizo del ocaso, aguarda un sillón reclinable en tono verde oliva. No se trata del de Arturo. Ese acabó en el vertedero hace años, pero es una réplica exacta que rastré por decenas de mueblerías hasta dar con él. Me acomodo lentamente. El acolchado cede bajo mi cuerpo, envolviendo mi espalda fatigada con un confort insuperable. Alargo las piernas, cierro los párpados y disfruto de la quietud. Ya no existen timbres urgentes, ni pisadas retumbando en los peldaños, ni gritos demandando excelencia. Únicamente percibo el trino de un ave en el roseal y el suave borboteo del caramelo perdiendo calor en mi cocina. Esbozo una sonrisa en la penumbra, inhalo profundamente y, al fin, encuentro el reposo en mi verdadera casa.